Capítulo 6. El camino que propone la teoría sintérgica para el logro de la conciencia de unidad implica la incorporación simultánea en un acto de observación de tantos contenidos de la experiencia hasta que éstos y el observador se fundan en uno. En términos más técnicos, al proceso anterior podría denominársele de neuroalgoritmización expandida. Así como los neuroalgoritmos polisensoriales de alta inclusión incorporan toda la información del cerebro dentro de un patrón de alto poder, dando lugar a una experiencia de integración yoica, así, la expansión de la neuroalgoritmización hasta el grado de incluir toda la información posible hace que, en su extremo, la información incluida y el neuroalgoritmo resultante sean indistinguibles de la latiz misma, dando lugar a la desaparición de la diferencia entre objeto y sujeto. En esta conciencia de unidad, el observador y sus contenidos de percepción se funden en una unidad, es decir, se vuelven uno. En los aforismos sobre el yoga de Patanjali, este autor describe la técnica de samyama como apta para lograr lo anterior. Samyama consiste en observar un objeto y mantener su observación hasta que el observador y el objeto se fundan en uno. A esta fusión del yoga la denominamos samadhi. El camino del yoga implica la observación samádica de objetos cada vez más sutiles hasta que el último objeto sea el mismo ser. En este momento se logra la unidad entre objeto y sujeto. En el modelo de la Kabbalah, cada nivel del alma, desde Nefesh hasta Yehidah, es más sutil e igualmente el universo asociado con cada alma representa, como en el yoga, un objeto de observación de cada vez mayor sutileza. Así, por ejemplo, Asiyaj o acción correspondería con distorsiones visibles de la latiz. En cambio, el Ein Sof se asociaría con una realidad más intangible. El desarrollo cabalístico, de la misma forma que el yógico, parece implicar este ascenso desde lo más burdo hacia lo sutil. Tenemos pues aparentemente dos caminos de desarrollo. En el sendero chamánico y en la tecnología sintérgica, el ascenso a la conciencia de unidad se produce cuando se logran unificar en una observación simultánea todas las experiencias posibles. En el trayecto yógico y cabalístico hacia la misma conciencia de unidad, la observación es en pasos desde lo más concreto hasta lo más abstracto. Por supuesto que el samadhi en el ser implica la función con todos los niveles previos, de la misma forma que en la Kabbalah, la identidad con la singularidad incluye la incorporación de todos los niveles previos de las almas. De la misma forma, en el modelo sintérgico, la neuroalgoritmización incorpora ambas condiciones, la inclusión simultánea de diferentes elementos y el incremento de abstracción. De hecho, un neuroalgoritmo de alto poder es correlativo con un nivel de la realidad más sutil, mientras que un neuroalgoritmo de pobre inclusión corresponde con niveles más concretos de la misma realidad. Por lo tanto, los dos caminos de desarrollo son y desembocan en lo mismo. La síntesis de un neuroalgoritmo de alto poder se asocia con la activación de un campo neuronal de alta neurosintergia y, por lo tanto, con la posibilidad de interacción congruente de este campo neuronal con una banda sintérgica de alta coherencia, densidad informacional y frecuencia. Este mecanismo de interacción implica una verdadera capacidad perceptual por parte del cerebro y explica nuestra capacidad de recepción de información sutil. Cada ser humano se caracteriza por una capacidad individualizada, dada por la estructura de su cerebro y por lo tanto por la morfología específica y personal de su campo neuronal. Esta morfología individual se vislumbra en la también individual morfología del patrón de correlación interhemisférica que cada cerebro manifiesta. Por lo tanto, la individualidad podría definirse como dependiente de la particular y específica capacidad de recepción, interacción o captación de aspectos más o menos sutiles de la información contenida en las diferentes bandas sintérgicas. Aún en la conciencia de unidad, la individualidad se mantiene expandiéndose y no desapareciendo. Pero obviamente la individualidad no es un estado o condición de pasividad. Cada ser humano representa un evento único y no repetible en toda la historia del universo. Bien se podría afirmar que además de ser receptores de bandas sintérgicas, somos los creadores de las mismas. Los seres humanos más evolucionados de todos los tiempos han llegado a la especie de las bandas sintérgicas que ellos crearon. Algunas tradiciones, como la tibetana, poseen técnicas para recrear tales bandas y así experimentar los estados de la conciencia de sus creadores.
Para lograr esta portentosa hazaña de la percepción, utilizan visualizaciones. Los famosos tankas, en los que están dibujados deidades budistas con gran lujo de detalles, son visualizados con la máxima exactitud por adeptos entrenados. Los esquemas geométricos, colores y formas inscritos en estos dibujos, al ser visualizados, activan un estado cerebral que sirve para activar un campo neuronal con la morfología exacta para establecer una interacción congruente con la banda sintérgica que representa el nivel de conciencia de la deidad correspondiente. La Kabbalah también ha desarrollado técnicas de visualización para, por ejemplo, recrear el estado de conciencia asociado con las diferentes sefirot. Para ello, el meditador visualiza el nombre hebreo de la sefira en cuestión, logrando así crear un campo neuronal que interactúa en forma congruente con la banda sintérgica asociada con la sefira que desea experimentar. En la conciencia durante la vigilia cotidiana, la realidad es filtrada por la mente, de tal forma que lo que se percibe se colorea por la concepción, las emociones, los sentimientos y el estado de vitalidad del sujeto. Puesto que en la vigilia cotidiana lo que existe es una identificación con la mente y el cuerpo, ellos determinarán la percepción. Si existe vitalidad, todo se verá a esa luz. Si tristeza, la realidad aparecerá triste. Si optimismo, optimista, etcétera, etcétera. Cuando el sujeto recuerda que puede atestiguar el estado de su mente y sus condiciones corporales desde la referencia de una observación desapegada, ocurre un salto perceptual en el cual la realidad deja de estar matizada o filtrada, y se percibe la existencia de un sí mismo que trasciende las condiciones variables de su mente y los estados del cuerpo. De esta forma, la condición del observador es activada, y en ella no existen variaciones, sino un punto de referencia estable y constante. Además, el observador aparece como neutro con respecto a los cambios de su percepción. Puesto que estos se unifican en el acto de observación, se activa un estado de funcionamiento neuroalgorítmico de alto poder, porque independientemente de las alteraciones de la información que lo alimenta, el observador no fluctúa. En esta condición, el nivel de la conciencia de la vigilia cotidiana se transforma en el nivel de conciencia de sí, en cual el observador actúa como identidad. Sin embargo, en el siguiente nivel de la conciencia, el observador desaparece como entidad separada de sus objetos de observación y se alcanza la conciencia de unidad, en la cual la diferencia entre sujeto y objeto se acaba. Tanto en el nivel de la conciencia cotidiana como en la conciencia de sí y en la conciencia de unidad existe individualidad, pero ésta se expande de nivel en nivel y lo que se transforma es el entendimiento de sí mismo mediado a través de una adecuada neuroalgoritmización. El paso de la conciencia de sí a la conciencia de unidad se produce cuando el acto de observación incorpora todos los contenidos posibles de la experiencia. El observador unifica todos estos contenidos y, por tanto, se produce la unidad del observador y sus objetos de observación. Esta conciencia de unidad es un contacto con la existencia pura, y tanto la existencia como la vida misma sobrepasan todo intento de explicación teórica.